El tema de hoy es la sexualidad en la discapacidad. Para continuar vamos a ver eso que estás pensando. Hablar de temas de discapacidad y sobre todo en las familias es muy difícil porque cuando llega un niño y ve a alguien en silla de ruedas, pues inmediato, ¿no? Oye, mamá, ¿por qué ese señor está en silla de ruedas, no? O ve a algún señor con su bastón y, oye, ¿por qué ese señor trae un bastón, no? O ¿por qué esa chica se quitó los zapatos y subió los pies en la mesa, no? Entonces, ahora hablar de sexualidad en la discapacidad, bueno, pues es todavía doblemente difícil, ¿no? Porque pues muchas veces en la misma sociedad hablar de sexualidad está así como que un poquito limitado. En mi caso, afortunadamente, a lo largo de mi vida y a lo largo de este reto de ir aceptando la discapacidad y de ir entendiendo la discapacidad, pues poco a poco fui pues teniendo amigos hasta que afortunadamente tuve mi primer novio, finalmente una relación formal, hasta que finalmente, bueno, pues te comprometes y te casas. Pues eso es parte del amor y qué bueno que se den la oportunidad de experimentarlo con discapacidad y sin discapacidad, porque muchas veces el tener una discapacidad nos genera esa inseguridad, ¿no? De se podrá, se va a asustar, me verá menos, y pues esta inseguridad no nos permite desarrollarnos en ese sentido, ¿no? Si conviviéramos un poquito más las personas con discapacidad y sin discapacidad, bueno, pues descubriríamos esto que estás hoy platicando, ¿no? Que somos exactamente iguales, que tenemos las mismas dudas, que tenemos las mismas inseguridades, que tenemos la misma emoción de cuando ese chico que tanto te gusta te habla y te invita a salir, que tenemos el mismo nervio de la primera noche de bodas, aunque ya conoces a tu pareja, aunque ya has convivido con ella, esa primera noche que da inicio a una vida en común, pues claro que a todos nos pone nerviosas, que nos gusta buscar cosas bonitas, los detalles, que los encajes, que la ropa interior, que la ropa de dormir, que te emociona igual, pues todos tenemos esas mismas emociones. Yo creo que es falta de convivencia, falta de información. Fíjate que lo que más me preocupaba a mí por experiencias anteriores, porque yo estuve a punto de casarme anteriormente y el chico con el que me iba a casar me dijo, ya lo pensé bien y siempre no me quiero casar con una persona con discapacidad porque qué tal que mis hijos nacen así como tú, ¿no? Entonces a mí esa reacción me preocupaba mucho, más que la relación como pareja, porque yo conozco a mi esposo, siento que muy bien y yo sabía que pues finalmente el convivir de esa manera íntima no iba a generar ninguna dificultad. Él convive mucho con personas con discapacidad y trabaja mucho en proyectos de discapacidad, pero finalmente de trabajar en proyectos de discapacidad, tener una pareja con discapacidad, a tener un hijo con discapacidad, por la situación que yo ya había vivido antes, yo pensaba que pues a lo mejor pudiera haber una diferencia ahí, ¿no? Entonces sí lo platicamos, yo le pregunté, oye, ¿qué pasaría si mi bebé nace con discapacidad? Porque no lo sabemos, ¿no? Yo pienso que ya llegó el momento de romper con ese tabú, de creer que porque nace con alguna discapacidad o porque está expuesto a tener alguna discapacidad, ya va a ser pues el fin del mundo, ¿no? Todos estamos expuestos, en cualquier momento te quedas autista, sin razón, en cualquier momento pues tienes un accidente de carro y te quedas parapléjico, entonces todos estamos expuestos y si seguimos viendo la discapacidad como lo peor que nos pudo haber pasado o como una barrera para desarrollarnos como profesionales, como mujer, como hombre, como parejas potencialmente sexuales, pues entonces no vamos a poder lograr esa inclusión, ¿no? La sexualidad en la discapacidad. Doctora, ¿qué hacer cuando estamos cerca de ellos? ¿Y cómo darnos cuenta de que tienen este deseo sexual que se les empieza a despertar? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer esto que tú dices, Vero, que van a tener sensaciones eróticas. Mientras nosotros veamos a un niño o a una niña con alguna discapacidad que llega a la pubertad y empieza a tener cambios corporales, empieza a ver esos caracteres sexuales secundarios, nos habla de que están funcionando sus ovarios, sus testículos, está produciendo hormonas y va a tener deseo sexual y va a tener una respuesta sexual, excitación, erección, lubricación y orgasmo. Y además
tenemos que saber que también tiene una capacidad afectiva igualita que la de nosotros. Y entonces está en un contexto en donde ve que la gente vive en pareja Claro. y que se busca pareja y que se hace un proyecto de vida y que mucha gente incluye una familia, un esposo, esposa, hijos, pareja, como le queramos llamar, y que va creciendo y el joven o la joven también va a querer lo mismo. Y no podemos dejarlos inermes al silencio de los padres y decir, bueno, si no le hablamos no se va a dar cuenta, Ujú, no o se si le va no a le antojar, hablamos ¿verdad? no va a decir nada, ¿no? Al contrario. Entonces, tenemos que saber que va a existir el erotismo y tenemos que hacer una estrategia previa, no esperarnos a que el hijo hable o la hija hable, pregunte o a ver manifestaciones de esto. ¿Por qué? Porque dependiendo de la discapacidad que se tenga, es cómo la vamos a Ya. manejar. Y que tiene derecho a una Que vida claro erótica que y sí, afectiva. que es su derecho y además lo va a estar viviendo en carne propia. Y algo tenemos que hacer. Y si son nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros familiares, pues, ¿qué más queremos? Que tenga una vida feliz Claro. y una vida tranquila y en paz y completa Ujú. y plena. Ahora, doctora, dentro de Ujú. estas discapacidades, muchas de ellas requieren cuidados especiales como que los bañen, que les cambien pañal, que los atiendan. Entonces, bueno, yo siento que se pierde total intimidad de mi Sí. cuerpo. Y entonces eso me dice que no tienen esta individualidad a veces necesaria para tener una sexualidad sana, inclusive tener pareja, porque la tengo que conocer a través de otra De otra persona que persona. me la acerque o que me acerque a ellos, ¿no? Sí, totalmente, sobre todo en esos casos, como tú dices, donde se les cambia. Hay muchas personas con discapacidades físicas que traen sondas o que traen bolsas para la orina, porque hay discapacidades físicas sensitivas y motoras. Motoras son las que dan el movimiento, y entonces a veces no hay ese movimiento, no hay un tono de la vejiga y la orina tiende a salirse y se les pone una sonda, se les pone una bolsa o Ujú. algo, y bueno, hay que llevarlos al baño, hay que cambiarlos. Y cómo empiezan a establecer una relación de amistad con posibilidad de pareja con una persona cuando tienen que ser cambiados, cuando sí tienen que ser o llevados al baño o a vaciar la bolsa, ¿verdad? O a vaciar la vejiga a través de la sonda. Y cómo pueden adquirir la sensación de intimidad si nunca están solos. Exacto. Imaginémonos un joven, por ejemplo, que llega a la pubertad y vamos poniendo las cosas porque así son reales, Vero, que quisiera practicar el autoerotismo y la masturbación ¿A qué hora y cómo? y no ¿No? puede porque no se puede valer por sí mismo. ¿Qué vamos a hacer en estos casos, Y no? entonces, ¿qué se hace, doctor? Entonces, lo que hay que hacer es, en primer lugar, platicar con un profesional los padres y ver las posibilidades que se pueden hacer para apoyarle dependiendo de la discapacidad. Pero sí, con discapacidad o sin discapacidad, tendríamos que empezar a enseñarles a nuestros hijos el concepto de intimidad. Lo que es intimidad, lo que es nada más para mí, lo que no puedo hacer en público, lo que significa todas mis sensaciones y qué puedo hacer con todas las sensaciones que yo tenga. Íntimas, íntimas no solamente se habla de erotismo, cuando yo esté triste, cuando quiera llorar, cuando quiera gritar, cuando quiera no hacer caso para no hacer berrinches en público, etcétera, ¿no? Y si eres dependiente de mí, bueno, pues vamos enseñando a comunicarnos. Ujú. ¿Cómo me vas a decir cuando quieres estar sola, cuando quieres estar solo? Y yo te voy a decir, bueno, sí puedes estar solo o sola tanto tiempo, o en este lugar, o de tal forma, porque en otro lado no te puedo dejar solo, no te puedo dejar sola, Es que ¿no? es un trabajo de toda la familia, de cómo tratar la situación y de cómo respetar la situación, ¿no? Claro que O sí, sea, es de aceptación y de respeto. sí, exactamente eso. Y muchas veces ni siquiera respetamos a los hijos que no tienen una discapacidad. No les permitimos cerrar nunca la puerta de su cuarto, no les permitimos tardarse más de 3 minutos en el baño, no los dejamos que estén solos para nada y entonces ellos no pueden tener ese concepto de intimidad. Ujú. ¿Verdad? Y entonces mucho más a una persona que depende totalmente de alguien. Y como dices, si está con una amiga o esa persona está con un amigo con posibilidades de ser pareja, ¿cómo empezar a comunicarme y decirle, oye, yo necesito que me lleven al baño, yo necesito que me desnuden, yo necesito esto? Es una cuestión muy difícil y se tiene que platicar en familia y con un profesional para ver esas posibilidades, pero qué podemos hacer y cómo le podemos ayudar a nuestro hijo, a nuestra hija, al esposo que tuvo un accidente, a la hermana,
sana a Exacto. vivir el erotismo, ¿no? Pues qué labor tan interesante el estar cerca de estas personas y ayudarles a tener una sexualidad sana. Pues estamos hablando de la sexualidad en la discapacidad, así que quédese con nosotros. Regresamos.